Buenos días, doctora Adriana Gutiérrez, qué gusto saludarte, una ilustre egresada de la UAM Xochimilco, compañera de trabajo, de tantos años que nos hemos visto, pues quise que estuvieras en este proyecto de divulgación de la ciencia, donde tenemos una línea que se llama Emisarios de la Ciencia. ¿Qué hacen nuestros egresados generando conocimiento? ¿En dónde andan? Y por eso es que agradezco que hayas atendido esta invitación para que nos cuentes qué es lo que, qué es lo que has hecho. Bienvenida, buenos días. Gracias, antes que nada quiero agradecer la invitación y para mí es un gusto estar en mi alma mater desde la licenciatura. Allí hice la licenciatura, la maestría y he tenido el gusto y el honor de trabajar con ustedes como colegas y con los alumnos y con quienes alguna vez fueron mis maestros, ahora también son mis compañeros de trabajo, han sido mis compañeros de trabajo. Y eso ha sido todo un gusto para mí y algo que me ha llenado de mucho placer en toda esta formación que he tenido como socióloga. Qué bueno. Pues Adriana, antes de que empecemos, me Sí, gustaría dime. leer tu semblanza para que quienes vean Claro. este material puedan saber quién eres. Bueno, Adriana Gutiérrez Benítez es doctora en Desarrollo de la Educación, titulada en octubre de 2020, muy reciente. Cuenta con una amplia experiencia docente en las disciplinas de Ciencias Sociales y Humanidades. Es socióloga de profesión y su línea de investigación son las políticas educativas en sus diferentes ramificaciones que explican su objetivo de utilidad para el individuo en la sociedad. En complemento, realiza investigaciones de índole cualitativa y etnográfica. Esta labor la acompaña al abordar temáticas de planeación, administración, gestión y evaluación educativa en instituciones de educación superior. Has impartido cátedra en materias relacionadas con la sociología, política, el derecho, psicología y la pedagogía, entre otras. Y tu enseñanza se ha especializado en materias como historia de México y mundial, sociología jurídica, metodología de la investigación. Tu labor docente ha destacado en nuestra querida institución, en la Universidad Autónoma Metropolitana, en 3 de sus unidades, en Azcapotzalco, Iztapalapa y Xochimilco, impartiendo docencia desde el 2004 al 2019. También te has desempeñado en universidades particulares como la UVM, la ULA, el UNITEC y la UNIMEX. Además, cuentas con experiencia en educación en línea, que es lo de hoy. Durante la pandemia de 2020 y 2021 has participado como ponente en el Departamento de Política y Gestión Social en 2 líneas de seminarios, el primero en relación con la cultura de paz y otro enfocado a la defensa de los derechos de niños, niñas y adolescentes. También en colaboración con colegas de administración y pedagogía, has trabajado sobre metodología de la investigación en tesis, en trabajos terminales, que es lo que llevamos en la UAM Xochimilco, y también has estado como dictaminadora de artículos de investigación que se van a publicar. Hace poquito, y de ahí mi interés de que rápido nos platicaras, estuviste dando una ponencia en conmemoración del Día Internacional de Derecho a Saber, con la temática La pertinencia de la política educativa en la construcción del derecho a saber del sujeto. Finalmente, este año estás comprometida a participar como ponente para el primer Congreso Culinario del Estado de Morelos, en Puente de Ixtla, Morelos, y además con la Universidad de Xochicalco en Ensenada, Baja California. Pues nada más eso es lo que hace. Eres una maestra muy activa, muy curiosa. A mí, siempre que nos hemos topado en la universidad, siempre estás preguntando y muy, muy motivada por dar docencia, Te enamoras mucho de tu grupo, porque eso creo que nos hemos conocido mucho porque los llevas a las exposiciones, me pides visitas para Xochimilco, para el CIVAC, para todo lo que es el ámbito de difusión cultural, y eso también habla muy bien de ti porque no te enfocas únicamente a la disciplina en la que has dado clases, sino que buscas que el alumno se forme de manera complementaria, amplia, como universitario, que es realmente como se busca que nuestros jóvenes cuando ingresan a la universidad tengan un panorama muy amplio. Pues Adriana, bienvenida, y esta vez nos vas a platicar sobre las vías de generar conocimiento en la sociología. Pero primero cuéntanos, ¿cómo es que incursionaste en la sociología? ¿Por qué decidiste estudiar esta carrera?
Pues mira, Ceci, para ello me gustaría compartir con ustedes la siguiente presentación para que nos vayamos guiando en lo que les voy a ir platicando de lo Perfecto. que me llamó la atención de la sociología. Ya la tengo abierta aquí. Ya Deja, tienes pongo. invitado. Ok, Ceci, muchas gracias. Ya está aquí. Ok, Ceci. Bien, fíjate que yo en la sociología me inicié como que andaba perdida porque en aquel entonces resulta que yo venía de una preparatoria que era que bueno, que todavía existe, que son los centros de educación artística que están incorporados al Instituto Nacional de Bellas Artes. Yo ya había terminado el bachillerato con especialidad en el área de teatro. Entonces, pues yo salí de la prepa con la idea de estudiar literatura o con la idea de estudiar teatro en la universidad o en el mismo Bellas Artes, firma escenografía o cuestiones por el estilo. Pero estaba indecisa por un lado, por el otro, porque también quería biología. Y luego resulta que cuando empecé a hacer mis exámenes para la UNAM, para la misma UAM, de hecho al principio no me fue tan fácil entrar como alumna, reprobaba y reprobaba o me regresaban y no más, ¿no? Entonces, pues ya resulta que en el 88 tuve que hacer así como que yo ya un esfuerzo más, dije la UAM como la tercera vez que voy a intentarlo y pues puse sociología, puse literatura y puse biología. Y pues me quedé luego para letras. Y empecé la carrera en letras y empecé los dos primeros trimestres. De hecho, lo que es el tronco común, que le llaman, con todas las ramas de economía, de humanidades que existen en la UAM Iztapalapa, que es de hecho donde hice la carrera. Solo que al estar ya a finales del segundo trimestre, no me gustaba mucho porque yo quería algo que no me tuviera encerrada tantas horas leyendo, que si bien también la sociología hay mucho que leer, pero estuviera más en contacto con la gente y no nada más me la pasara todo el tiempo así como que entre libro y libro, sino que tuviera más incursión, fuera a algún lugar. Y pues yo creo que si algo me ha caracterizado como socióloga es esta inquietud que tengo siempre de estar fuera de campo, ¿no? En el campo estudiando y trabajando y conociendo y de allí ya estar tomando la etnografía. Entonces, lo que hice en un principio, pues, fue andar en diversas carreras y después de ello dije, bueno, voy a presentar mi examen y sí, me quedé para sociología, hice el cambio y ya luego me quedé, nada más revalidé las materias de matemáticas y posteriormente de eso, lo que pasó es que ya me pasaron a estadística 3, luego, y al siguiente trimestre, ya en tercero, ya empecé con las materias que eran para ir hacia lo que es la formación de los sociólogos. Y a mí lo que me gustó de la sociología, precisamente ya que vi el plan de estudios, vi primero el de la UNAM y luego, porque estaba así como que entre que si me cambiaba de universidad o qué, pero decía, bueno, pues ya estás aquí, pues aprovecha. Entonces, lo que a mí me gustó es que la sociología es muy polifacética y a uno como estudiante y como alumno y como egresado, pues a eso lo convierte a uno, a que uno ande en de todo un poco. Porque fíjate, si la sociología tenemos que estudiar los comportamientos del individuo en grupo y después de las organizaciones y después de todo esto estamos viendo todavía la estructura y el movimiento de los individuos dentro de ella y ya que se hace un grupo, ver cómo se mueve ese grupo con otro y luego cómo se conectan y luego entre puntos se amalgaman y hacen otra estructura y qué resulta y cómo adaptarse a esa estructura dentro de la sociedad. Entonces es un constante círculo en movimiento y a mí eso es lo que me gustó de la sociología, fíjate, y pues sí, hasta la fecha me ha resultado. Qué bonito. Oye, ¿y cómo haces tu proyecto cuando ya estudias sociología y vas a salir de la carrera? Tienes que decidir por un tema.
¿Cómo es Sí, que defines por dónde de tan complejo que es? pues mira, Ceci, fíjate que sí, es algo difícil porque en un principio uno lleva dentro de la carrera de sociología y dependiendo de la universidad que escojas, pues llevas diferentes ramas de esta. Por ejemplo, la UAM Iztapalapa se destaca dentro de lo que es del medio del trabajo, porque tiene allí la maestría y el doctorado en organizaciones. Lo que es Xochimilco también tiene pues lo que es la cuestión de la educación y la cuestión social y la cuestión rural. Y así, Azcapotzalco pues es muy de políticas, cuestiones de este tipo. Y por ejemplo, la UNAL es de cuestiones de muy de teorías. Entonces, como que tienes que ir viendo por dónde, porque cada una te da una diferente formación como sociólogo. Y con base a lo que uno va conociendo dentro de la carrera, porque te dan, en todas te dan, por ejemplo, en Iztapalapa nos dieron lo que es urbanismo, educación, del trabajo, rural, te dan áreas de concentración y con base a ellas ya en el 10º trimestre te dan a elegir cuál quieres y ya a partir de allí ya puedes decidir para hacia dónde hacer tu tesis. Pero yo tuve una cuestión que en mi vida me ha marcado y para mí siempre ha sido mi pilar, mi mamá. Mi mamá es maestra de educación primaria y los 5 hijos que tiene, los 5 que nos dedicamos a la educación de diferentes formas. Yo enseño, mi hermana trabaja con los niños de Morelos, tiene su grupo de lectura de leyentes, enseña a los niños a leer, los promueve para que se inciten y conozcan caminos a través de la lectura. Y mis 3 hermanos están dentro de la distribución de los libros a escuelas. ¿Ves? Entonces, eso fue lo que a mí me marcó desde niña. Ahora sí que irme por el camino de la educación, porque yo jugaba luego acá a la escuelita, que la maestra, y pues poco a poco me fui incursionando y sí, cuando salí de la carrera, empecé a buscar trabajo como en cuestiones de estudios de mercado para hacer estadísticas, aplicar encuestas, pero no me aceptaban, no se me daba. En alguna vez sí logré quedar en una empresa acá por la colonia Roma y sí estuve trabajando un tiempo en ir a aplicar encuestas, pero resulta que nomás pues como que no me sentía muy en lo mío, ¿sí? En estudios de mercado estuve. Y resulta que después de eso, pues ya me decidí por entrar a una escuela de secundaria a dar clases. Y sí me quedé en secundaria y de ahí empecé a incursionar hasta que empecé prepa después y luego estuve 5 años trabajando en una preparatoria y posteriormente ya luego di clases en una universidad. En el 2002 empecé a dar clases en la Universidad Latinoamericana. Eso fue lo que... Claro, y entonces el tema de tu tesis, del proyecto de licenciatura, fue sobre educación, sociología en la educación. Y después te fuiste a buscar trabajo y decidiste hacer una maestría. Pues fue así como que, fíjate que yo terminé la carrera en el 94 y resulta que en aquel entonces tenía un novio y el novio me decía: Adriana, tienes que hacer algo más porque la sociología tiene muchos caminos, hasta él mismo se daba cuenta, pero tú tienes que sentarte en uno solo, a cuál te vas a ir, porque como yo te decía, yo estaba entre las empresas de mercado, que entre las encuestas, que entre los estudios de opinión, y pues le dije, bueno, a ver, en el 95 sale la oportunidad de hacer la maestría en planeación y desarrollo de la educación aquí en Xochimilco. Dije, bueno, pues sí es en lo que más he estado escrita y es en lo que más he estado inmersa y como que en lo que me gustaría, pues vamos por allí. Y que sí, que voy a hacer el examen y me quedé. En aquel entonces la coordinaba el doctor Alberto Padillo Arias. Y sí la hice, nada más que allí viene otra de mis caminos porque terminando la maestría, pues también ya quería ponerme a trabajar. Y resulta que me tardé mucho en la maestría, fue lo más largo que he hecho. Me hice 13 años en la maestría. ¿Y eso por qué?
porque estuve trabajando y estudiando, y había veces que ya que trabajaba, pues quería hacer lo posible por quedarme en la empresa o en la escuela, pues ya de por siempre, no tenían un trabajo más estable. Uh-huh. Y No tuviste problema para encontrar trabajo, sino más bien encontrar algo que fuera definitivo o más seguro, pero no se te complicó encontrar trabajo, sino... Pues... Cuéntame eso, ¿fue complicado encontrar trabajo como socióloga al salir de la carrera? Pues mira, encontrar trabajo sí me fue difícil porque no hay anuncios como tal que digan se necesita sociólogo, sino que uno más bien tiene que ver en qué diversas ramas es uno apto y capaz, qué es lo que uno puede hacer, y entonces a ver si es que te aceptan, porque por ejemplo la estadística, que es de las cuestiones que nosotros de hecho llevamos como materia, llevamos 3 trimestres de estadística, es lo que sí nos emplean varias empresas de mercado o de opinión, y otras que contratan a otros trabajadores precisamente, o que hacen estudios a otras empresas. O cuando son las cuestiones políticas también se utiliza mucho la estadística. Y entonces yo lo intentaba bien entre una y otra y pues nomás no. Y sí me costó trabajo, ahora sí que encontrarlo, en un principio sobre todo esta cuestión, porque de hecho es a lo que hasta la fecha sigo batallando encontrar algo más estable. Como maestro sí he encontrado en escuelas particulares, seguido me hacen exámenes y modelos de clase, de cómo yo doy mi clase, si les gusta la escuela, porque también tengo que ver cómo soy compatible con el modelo de esta y con la forma de enseñanza. Entonces tengo que estar cambiando los planes que yo tengo de una materia, estarlos adecuando a cómo los llevan cada escuela, porque hay algunas que ya tienen sus propios libros, y hay otras que pues nada más se deciden por uno solo, hay otras que sí son muy interdisciplinarias, y entonces tiene uno que estar viajando, ingeniándoselas constantemente. Y de hecho la sociología es lo que nos lleva, o te dedicas dentro del ramo de la educación, de la política, de los museos, de cuestión del urbanismo, de la tecnología, o qué vas haciendo, y lo que nos va guiando es que vayamos viendo en qué somos aptos y que estemos escribiendo constantemente sobre una sola rama. Esa es la cuestión. Y pues sí, yo me decidí ya después de estar varios años por la educación, estar dentro de ella, y pues saber que estoy en contacto constante con los alumnos. Claro, y entonces la tesis de maestría también giró en torno a la educación. Sí, de hecho, la tesis la de la licenciatura fue del plan de actividades culturales en apoyo a la educación primaria, que le hice con un grupo de mi mamá cuando estaba Salinas de Gortari en aquel entonces, con lo de la modernización educativa. Y posteriormente, lo que hice ya luego en la maestría fue el estudio de las disposiciones cultivadas, que es un concepto bordusiano, y estuve con la doctora Sonia Comboni, quien fue mi directora de tesis, con los estudiantes de la carrera de comunicación, ahí en la misma Xochimilco. ¿A qué se refiere ese término? Ese término se refiere a que hay que ver qué es lo que caracteriza a los comunicólogos, valga la redundancia, como comunicólogos, en qué los diferencia de los biólogos, de los químicos, de los mismos sociólogos, de los psicólogos, porque hasta tomé fotografías de los estudiantes con sus mochilas y luego con todo lo que sacaban de sus mochilas, sus grabadoras, en aquel entonces eran los cassettes, los audios, las plumas, sus cuadernos, sus formas de hacer sus apuntes. A todo esto le tomé fotografías e hice un estudio de cómo es que ellos se diferencian de otros estudiantes y de otras disciplinas. Y entonces por eso es su disposición, cómo es que ellos se ubican dentro del medio de la comunicación y cómo es que lo van cultivando, cómo es que lo van haciendo parte de ellos, parte de la sociedad, de la comunidad, para irse insertando en ese campo de trabajo que es la comunicación. En este caso, ¿tu grupo de estudio fue la carrera de comunicación de la UAM? Sí. ¿Y qué descubriste? ¿Qué tienen de diferente con otros? Fíjate que los estudiantes de comunicación de la UAM son muy interdisciplinarios,
porque además no nada más están en contacto con la pura división de ciencias sociales, sino que también están como tienen el taller de comunicación y está abierto a toda la universidad y está en constante movimiento con las otras dos divisiones. Entonces ellos también son muy interdisciplinarios y además ellos se caracterizan porque no nada más están dentro de las mismas universidades, sino que también están en contacto con el exterior, también realizan sesiones de radio. Lo que pasa es que también la hacen luego, como vienen varios alumnos que son de fuera de la ciudad, de Hidalgo, del estado de Morelos, del estado de México, entonces hacen sus incursiones en radio dentro de esas localidades. Y esto pues le ha permitido a los mismos estudiantes de comunicación que estén en otros medios, ya sean también comerciales o también medios que son del mismo gobierno. O sea, se les forma como para que emprendan y provoquen que en las comunidades tengan sus propios mecanismos de comunicación, como radios comunitarias, me imagino. Exacto. Sí. Ajá. Y entonces, y cuando te vas terminas esta maestría y sigues dando clases y decides hacer un doctorado. Sí, fíjate que, bueno, ya cuando terminé la maestría, ahora si bien ya había hecho la tesis de licenciatura, la hice en educación primaria. Luego la tesis de la maestría la hice en educación superior. Y pues viene ahora la dificultad de qué se elige. Ahora, ya que uno como sociólogo escogió la rama, ahora viene qué voy a hacer ahora de la educación. ¿Sí? Que si ahora, que si nivel educativo, que si las tecnologías educativas, que si los maestros, que si los estudiantes, o que si todo el contexto. Pero vamos, es tan amplia y tan diversa la rama de la educación que te tienes que concentrar en una sola, y aún así dentro de esa sola tienes que escoger bien a cuál te vas a dedicar. Y pues terminé la maestría en el 2008, hice mi examen. Y posteriormente, en el 2009 la hice en noviembre, y en diciembre concursé para entrar a trabajar en la UAM por segunda ocasión, porque ya había trabajado en el 2004. Y en el 2009 vuelvo a intentarlo, y sí, me quedo para que el 2009 me quede a trabajar ya en Xochimilco. Y entonces pues dije, bueno, a ver, pero yo no me decidí luego por el doctorado, porque estaba como que fastidiada, ya estaba cansada de tantos años de haber estudiado y como que del mismo tema, porque sí, en un principio sí me decía Sonia, oye Adriana, pues síguete con el mismo tema y ya lo terminas hasta el doctorado. Y yo decía, ay no, pero ya quiero otras cosas, ¿no? Porque sí, te digo, siempre he sido muy inquieta y muy polifacética. Entonces ya quería conocer otras ramas y toda la cosa, y dije, bueno, voy a trabajar un ratito. Y pues sí, me fui a trabajar a Xochimilco un rato, y resulta que seguí dando clases y todo esto, y durante como 4 años le descansé. Y ya después volví a hacer exámenes, ya ingresar solicitudes y todo esto para empezar a hacer el doctorado, pero no se me hacía. Pues, de hecho, hice varias solicitudes también allí en Aguán, y tampoco, porque pues me pedían que tuviera varias publicaciones. Y fue hasta el 2018, tuvieron que pasar 10 años entonces de que terminé, que se me abrió la oportunidad en la Universidad de Desarrollo Empresarial y Pedagógico para hacer allí el doctorado. Y resulta que allí lo hice porque yo había tenido el gusto de trabajar en lo que es en el Centro de Educación a Distancia de allí mismo de la UAM Xochimilco. Tenía un guardadito. Y ese guardadito dije, bueno, ahora o me voy de viaje o me pongo ya a hacer el doctorado que tantas ganas tengo, porque para esto salió de la universidad que no pagara inscripción, ni que pagara anualidad cada año, ni nada. Entonces dije, bueno, voy a estar pagando colegiatura, y en realidad la colegiatura pues fue baja, y pues entonces fue por eso que sí aproveché el entrar a estudiar el doctorado ahí en la Universidad de Desarrollo Empresarial y Pedagógico. ¿Y ahí el doctorado sobre qué lo trabajaste? Lo hice también sobre desarrollo de la educación, y fíjate que fue una experiencia muy rica, porque
nos especializamos en lo que es en 4 ramas, en lo que es en la política educativa, en la política educativa, administración y gestión, en la tecnología y lo que es la misma tesis. Ya vamos allí agarrándola desde un principio, y yo estuve en políticas educativas desde un principio. Eso es en lo que la hice. Después de que estaba dentro fue un lío porque resulta que ya me brinqué. Resulta que yo en un principio a mí me encantan los museos. Entonces yo quería hacer sobre los museos la tesis, pero no había quien trabajara en los museos. De hecho, yo también estoy indecisa, pues que qué museo, tanto que me gustan, y que qué de los museos. Y resulta que después de un tiempo, mi hermana, que te digo que está muy en lo de la lectura y de todo esto, me dice, oye, Adriana, ¿y por qué no te vas a un faro? ¿A un faro? ¿Y qué son los faros? Sí, las fábricas de artes y oficios que ya tienen un tiempo aquí en la Ciudad de México, y hablas de qué hace una faro. Y yo, bueno, a ver, y los vas a conocer y vas a estar más en contacto con la comunidad. Ya cuando me dijo eso, que con la comunidad y vas a estar dije, sí. ¿Y dónde que me voy a lo más lejos? Me fui a Milpalta. Hice mi tesis sobre lo que son las políticas educativas incluyentes, que precisamente es un experimento muy interesante porque como Milpalta es de las zonas excluidas de la Ciudad de México, está caracterizada como es tal por lo que sus niveles de pobreza y por la falta de cuestiones políticas y también por la falta de servicios, por lo mismo de que está muy alejado. La movilidad para llegar ahí es compleja. Es bastante compleja. Yo me iba de aquí, bueno, me tocó todavía cuando funcionaba la línea 12, de aquí de tu casa me iba al Metro Ermita, del Metro Ermita me hacía toda la 12 y ya llegaba a Tláhuac, y de Tláhuac tomaba un transporte y ya llegaba a Milpalta. Ajá. Entonces para mí era una excursión sorprendente. Yo nunca me fasciné ni nada porque me encantó siempre el ver los cambios de ambiente y de complejidades urbanas que existen dentro de la misma ciudad. Me enamoré de Milpalta, me enamoré de los cambios de paisajes, porque podía ver precisamente cómo chocaba lo que es allá en la estación de Periférico, sí, donde está lo que es una galerías que tiene un Liverpool y toda la cuestión. Uh-huh. Y a las pocas estaciones entonces ya me encontraba con cerros. Sí. Y a las pocas estaciones me encontraba con las nopaleras. Uh-huh. Y entonces y la gente es encantadora. Sí. Entonces ese cambio de paisajes a mí me enamoraba todo el tiempo. Y ya luego cuando estaba en el camión, ya que me bajaba de Tláhuac y estaba en el camión, y empezaba a recorrer lo que es camino hacia Milpalta, y veías a los lados los demás cerros, y arriba de los cerros otras casas, y luego lo que es todo el camino de las esculturas negras, y empiezan a ver los mercaditos y los puestos. No, ya. Te va cambiando todo el panorama, una vez conoces el lado rural de la misma Ciudad de México. Y eso es sorprendente. Claro. Y una vez que descubriste esto, haces tu tesis con este faro en Milpalta sobre cuestiones de exclusión. Sí, lo que pasa es que fíjate que te digo que es un experimento muy interesante porque resulta que tú estás estudiando cómo es que se da la exclusión, pero te das cuenta que a través de las fábricas de artes y oficios lo que pasa es totalmente lo contrario. Te vas de lo exclusivo a lo inclusivo. Entonces, precisamente por eso es que entonces ahora allí me doy cuenta que lo mejor precisamente de ser sociólogo es que uno es muy polifacético, y entonces voy viendo el viaje de la exclusión a la inclusión. Y entonces deja de ser Milpalta una cuestión excluida, porque son 12 pueblos con los que cuenta, y en lugar de mantenerlos alejados unos de otros, lo que busca la Faro, porque son 2 faros de hecho, hay una en San Antonio de Tecomitl
y hay otra en San Jerónimo, Miacatlán, y lo que las dos en conjunto hacen es integrar a los 12 pueblos de Milpalta. No nada más eso, sino que además integran lo que es la alcaldía de Coyoacán, Xochimilco, el estado de Morelos y el estado de México, que son zonas colindantes con Milpalta, y todos ellos van integrándose a la diversidad de talleres y de actividades que tiene, la misma Faro. ¿Es Coyoacán o es Contreras? Es Coyoacán. ¿En serio? ¿Colinda con Milpalta? Bueno, a lo mejor también está, lo que pasa es que se trasladan entre unos y otros. A lo mejor también está se me hace que Magdalena Contreras, porque está lo que es Tláhuac, Xochimilco, Milpalta. Es Contreras. Es Contreras. Xochimilco, Tlalpan. Ajá, Tlalpan. Morelos. Pero aún así, como tienen diversidad de talleres, la gente se siente muy atraída, sobre todo por lo que son los talleres de vitrales y el taller de estampado. Okay. Porque además aquí cuentan con las herramientas para realizar estos trabajos. Y pues si cuentan con las herramientas con quien les enseñe, pues y además son talleres gratuitos. Uno como asistente lo que tiene que llevar es el material. Ajá. De lo que piensas trabajar, y ellos te proporcionan toda la maquinaria para que tú ya realices tus proyectos. ¿Y tú qué concluiste con tu estudio en el doctorado de estos faros? Esto que dijiste de la exclusión a la inclusión, ¿qué es lo que concluiste a partir de tu estudio? Pues fíjate que lo que yo concluí es que en este caso Milpalta y otras alcaldías, te digo que todo colinda, deja de existir la exclusión, y precisamente lo que la enriquece es la misma inclusión, y cómo la Faro a través de toda su diversidad va conjuntando a la comunidad, pero no nada más a los niños, sino que también a los adultos mayores, a los padres de familia, porque es una forma muy rica de trabajar todos en conjunto. A mí me tocó ver, por ejemplo, en trabajo de campo lo que es el taller de Rapur. El caso es que este es un taller que trabaja con cuestiones de malabarismo, como cuestiones circenses, brincan de un muro a otro. Parkour. Parkour, eso. Te digo, y no nada más iban los puros chicos, sino que también iban los papás y los niños, o las mamás y los niños. Y entonces te das cuenta que la convivencia en las familias no es nada más en la casa, o de la escuela a la casa. O llevarlo y dejarlo. Ajá, ándale, sí, sino que se extiende más allá de las fronteras de cuatro paredes, por así decirlo. Y también era muy curioso porque muchas veces la abuelita se iba al taller de cocina en lo que el hijo y la mamá, en lo que el nieto y la mamá estaban en el taller de parkour. Ok. Y fíjate, sí sé que existen los faros, pero no se le ha dado una difusión en este sentido. O sea, se sabe que existen en zonas alejadas del centro de la ciudad, pero esto que me estás diciendo de la riqueza de que integra a la familia para realizar actividades en conjunto, no es como otros sitios donde vas, dejas al niño y la mamá o el papá se van a hacer otra cosa, termina la actividad del niño, pasan por él y se van, sino que son incluyentes, como dices. Sí. Está muy lindo. Sí, fíjate, además está muy lindo porque, como yo te platico, hay nada más dos faros en Milpalta, pero hay otros 10 pueblos aparte de San Antonio y de San Jerónimo. Entonces, con Santa Anita, con San Francisco y con estos otros pueblos, pues al principio los faros sí se preguntaban cómo integrarlos también, porque querían precisamente las gentes de los otros pueblos también asistir a las actividades. Y lo que hizo la Faro fue precisamente, como es un pueblo con muchas iglesias y con muchos santos, imagínate, tienen 700 fiestas al año en Milpalta, 2 fiestas por día, por decirlo así. Y entonces lo que hizo la Faro es integrarse a las festividades de cada poblado y apoyar a las comunidades, juntarse con lo que son con los líderes comunitarios
además, quienes eligen a los dirigentes de cada faro son precisamente los mismos miembros de la comunidad, de cada faro o de cada zona ejidataria. Y entonces, como es la misma comunidad la que los elige todo esto, entonces la faro está en constante contacto con la comunidad, con el campo, con las actividades también, con las tradiciones de Milpalta. Y es una cuestión que no es nada más de las familias, sino que también entre los vecinos, entre los mismos que viven allí y los que viven en el exterior. Y es por eso que la faro, en lugar de ser una cuestión que excluya, se va hacia lo que es a la inclusión. Y eso es muy rico, ir viendo esa transformación entre la gente y entre el mismo sitio donde uno realiza su trabajo. Oye, ¿y no has sacado alguna publicación, algún artículo al respecto? Fíjate que con la dichosa pandemia me he estado alejada, pero sí tengo pendiente, de hecho, ir a Milpalta otra vez, porque esta pandemia no me ha permitido ir a entregar mi texto de tesis. Sí se lo he hecho llegar ya por correo, pero sí sería muy rico también írselo a entregar, y además una forma de agradecer a la misma faro en persona el texto de la tesis. Y eso ha quedado interrumpido. Pero existe el documento donde se testimonia todo esto. Eso es muy interesante, porque son de los pocos estudios de observación de precisamente un área que está bastante aislada. Uh-huh. Y que se ha hecho este estudio del valor que puede tener ese centro cultural de artes y oficios para la formación, pero además para la integración familiar. Sí. Qué interesante. Sí. Además, ahorita con esto con lo de la pandemia, que pues también es muy rico y es muy necesario, ¿no? Porque pues bueno, esta situación de que nos ha hecho que estemos más dentro de la casa, pues aún así el mismo faro ha tenido actividades en línea, han estado con videos de talleres, de aprendizaje y de otras cuestiones dentro de en línea. Uh-huh. Ya de hecho, ahorita en octubre van a abrir otra vez las puertas a los talleres, y entonces me voy a dar una vuelta para platicar con ellos y ver precisamente que pues esta cuestión se siga extendiendo y sigue existiendo, ¿no? Claro. Aquí, qué bonito estudio. Pues ahora, ¿cuáles son tus planes, Adriana, para cerrar esta conversación y agradecerte? Pues mira, Ceci, ahorita sigo con la cuestión de seguir buscando trabajo, porque aunque ya tengo más de 27 años de ser socióloga, sí me la he pasado entre varias escuelas, pero a mí sí me gustaría luego ya estar dentro de una sola escuela estable. Esa es ahorita mi idea. Estoy entre varias escuelas. Ahorita estoy trabajando con lo que son con enfermeras, y un enfermero tengo. Les estoy dando lo que es la materia de salud pública. Estamos viendo políticas públicas de salud infantil. Y pues está siendo muy padre esta experiencia, porque me está abriendo hacia otros campos de conocimiento. Claro. Sí, ese ámbito, un sociólogo con los de enfermería se me hace muy interesante, porque entonces no solo es el ámbito médico, clínico el que ven, sino enterar cómo se comporta la sociedad a la que van a atender y por qué vienen las problemáticas que se presentan en el sector salud, ¿no? Uh-huh. Sí. Qué bonito. Ajá. Esa es la cuestión en la que les estoy dando clase, y pues sí, yo también cuando me aceptaron me quedé caramba, bueno, dije sí, pues vamos a ver cómo está el asunto. Yo lo que tengo, aparte de que soy muy polifacética y que pues, constantemente estoy innovando y que soy muy inquieta, es que no me voy para atrás, sino que siempre digo, ok, va, yo le encuentro el cómo, el modo, y me pongo a crear, y lo que siempre digo es que ellos aprenden y yo aprendo con ellos, con mis alumnos. Y eso es lo que siempre me ha mantenido a mí estar al frente, y que, pues, que se cumple el objetivo de enseñanza, ¿no? Claro. Está entre eso. Entonces, entre mis planes está eso, precisamente, ver más publicaciones, estar ya dentro de algo más estable, y pues seguir investigando dentro de la cuestión de las políticas educativas, porque es lo que me ha llevado a generar más campos dentro del saber e ir descubriendo otros caminos.
Ah, pues qué interesante, Adriana, qué lindo que me das a conocer más de la sociología. A veces hay disciplinas que uno no conoce y creo que esta charla es muy linda para los que estudian sociología y para los que tienen que conocer esta disciplina como un recurso de profesionales que pueden hacer estudios súper interesantes. Esto que hiciste con Milpalta, uniste dos intereses, el interés por la cultura y el interés por aplicar las cuestiones educativas y desde la sociología. Entonces me hace muy, muy lindo lo que has estado trabajando. Pues yo te deseo la mejor de las suertes ahora ya con tu doctorado y con este ámbito que estás al que estás llegando, de la enfermería. Entonces sociología y enfermería se me hace muy lindo y seguramente tendrás mucho que aportar con tus nuevos alumnos y con los que estén prontos a tener tu presencia. Pues qué lindo. ¿Qué quieres decirnos para cerrar esta charla, Adriana? Pues mira, a mí me gustaría que viéramos que la sociología tiene muchas ramas de aplicarse y emplearse dentro de la sociedad. Y pues que nosotros como sociólogos tenemos la misión precisamente de que los demás encuentren a través de lo que nosotros nos especialicemos la rama en la que la podemos aplicar, porque de hecho, fíjate que es una rama, una ciencia que no ha estado, bueno, sí, si bien no nos han empleado como se debe, pero no ha estado del todo alejada, porque de hecho, quien dirige lo que es el Instituto Nacional Electoral es un sociólogo, ¿sí? Ajá, y de hecho los sociólogos también han trabajado como dirigentes en museos, lo que es por ejemplo el museo de Malinalco. Cuando yo lo conocí hace unos años, estuvo por ejemplo precisamente coordinado por un sociólogo, y así tenemos que los sociólogos entonces pueden emplearse en diferentes ramas, y de hecho quienes se encuentran luego trabajo en empresas particulares están en lo que es en la cuestión de la mercadotecnia. Por ejemplo, no sé si has estado también escuchando mucho esta línea de parametría. Resulta que también la dirige un sociólogo. Y resulta que de hecho tiene como quienes trabajan dentro de ella varios sociólogos. Y hay sociólogos que también tienen sus propias consultorías. Entonces, es una disciplina que estudia la sociedad en diferentes ramas y de diferentes diversificaciones. También luego estamos en organizaciones no gubernamentales. Y lo que hay que hacer como sociólogos entonces es ir promoviendo las diferentes utilidades que tenemos dentro de la sociedad, nosotros ir promoviendo nuestros servicios para que los demás nos contraten y estemos siendo empleados por la misma sociedad, para que se haga un círculo constante en movimiento. Qué bonito. Ay, Adriana, sí. Pues muchísimas gracias por haber dado una charla sobre tu disciplina y poder compartir con otros alumnos y con gente de la universidad lo que es tu trabajo, tu formación y tu hambre por aprender y por compartir, porque sí, testifico que has sido muy comprometida con tus alumnos todo el tiempo, de esto de que no solo te gustan los museos, sino te gusta acompañarlos, llevarlos, enseñarles un mundo más amplio, y eso habla muy bien de ti en todo el tiempo que yo te he podido tratar. Y pues bueno, pues muchas gracias por estar aquí en el proyecto Divulgación de la Ciencia. Espero que nos veamos pronto por la UAM y deseo todo el bien para ti con tu nueva formación como doctora, y en el campo de la enfermería vas a ver que va a estar todo fabuloso para los alumnos y para ti. Pues muchas gracias, Ceci, por la oportunidad y estar en contacto otra vez con mi universidad y darle esta semilla de lo que yo he hecho a mis alumnos y a otros más. Gracias. Gracias a ti. Que pases buenos días. Hasta luego. Gracias igualmente. Bye. Hasta luego. Bye, Ceci. Bye.